Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 28. Este texto está en un contexto cuando una madre viene a los pies del Señor Jesucristo, se postra delante de él y hace una petición especial para sus dos hijos. Obviamente, cada madre, como toda madre, siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero ella estaba actuando según la carne y la petición era que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, un hijo de ella se sentara a su derecha y el otro se sentara a su izquierda. Y esto provocó un enojo de los discípulos que se enojaron con estos dos hermanos por la petición que su madre estaba haciendo. Pero el Señor Jesucristo aprovechó esta oportunidad para transmitir y dar un mensaje, enseñarles lo importante que es servir. En el mundo que nosotros vivimos hoy en día, la gente siempre quiere tener una posición bastante alta, tener poder, tener recursos y a través del dinero que tiene la persona, pues puede pagar para ser servido. Hay una palabra que se usa también bastante que dice la gente, bueno, yo no soy servidor de nadie o yo no soy sirvienta de nadie, pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferente, funcionan al revés. En el reino de Dios, servir es una señal de grandeza y es una señal de madurez de esta persona que en verdad ha entendido el evangelio, porque el Señor Jesucristo a eso vino, a servir y no a ser servido y dar su vida, dice la palabra del Señor, en rescate por muchos. Eso es lo que nosotros debemos de pedir al Señor, que nos ayude, que nos dé siempre sabiduría, que nos dé inteligencia, para así nosotros aprender a servir al Señor. Y cada vez que servimos al Señor, bueno, y servir también al prójimo, servir a los demás. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo nos da una explicación de lo que va a acontecer después en el juicio. Bueno, cuando uno hizo esto con esto de mis pequeños, dijo el Señor Jesucristo, por tanto lo hiciste con uno de mis pequeños, dar un vaso de agua, dar de comer, dar de vestir, pues a mí lo hiciste. Entonces, sirviendo al prójimo, sirviendo a los demás, también estamos sirviendo al Señor. Y nosotros debemos de arrancar, si tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, de arrancar todo afán de protagonismo, sino que servir al Señor con humildad, con sencillez, no para que nos vean, no para hacernos famosos, no para tener un nombre, sino que es mejor pasar por un enano delante de los hombres y pasar como un gigante delante de Dios, que pasar como un gigante famoso delante de los hombres, pero ser un enano delante de Dios. En el reino de Dios las cosas funcionan diferente y esa es la actitud que nosotros debemos de tener cada día, pedirle al Señor que nos dé siempre ese deseo de servir al Señor y servir al prójimo, porque sirviendo al prójimo también estamos sirviendo al Señor. Alguien dijo en una ocasión que para uno nunca sentirse ofendido es dar y no esperar nada a cambio. Porque desde el momento que alguien da algo y espera algo a cambio, que le den un aplauso, que le den una palmadita, que lo pongan en alto, cuando una persona espera siempre algo, pues, y si esa otra persona no lo hace, se va a sentir ofendido. Entonces es mejor no esperar nada de nadie para nunca sentirse ofendido y esperar siempre todo a esperarlo siempre todo de parte de Dios, porque siempre Dios siempre nos da más de lo que nosotros podemos pedir. Así funciona en el reino de los cielos, es servir a los demás, servir a Dios, y en ese momento que nosotros estamos sirviendo a Dios también sirviendo a los demás, porque Él dijo que Él vino a servir y no a ser servido, y Él es el ejemplo, que Él nos ha dejado el ejemplo y Él es el modelo a servir. Pero también siempre que cuando uno hace algo, hacerlo siempre para la gloria de Dios y gozarnos con lo que nosotros estamos haciendo, porque esa es la actitud que va a marcar la diferencia, gozarnos sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. El ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo y ese es el ejemplo modelo que nosotros debemos de seguir. Y cada día pidamos al Señor sabiduría, pidamos inteligencia para hacer las cosas decentemente y con orden y agradar a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un precioso día.